Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar en Oftalmo Córdoba. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy día les voy a hablar sobre un tema que a mí me apasiona. Es algo que es muy importante para todos los retinólogos que estamos haciendo lo que es retina médica o eventualmente también quirúrgica. Entender y es un poco hacer un repaso sobre los grandes estudios asociados a los anti-VEGF y entender el por qué, el cuándo, cuánto y cómo de cada uno y cómo utilizarlo y en qué momento. Tenemos que entender de que las estimaciones para el año 2035 indican que aproximadamente 592 millones de personas en el mundo van a estar afectadas por la diabetes y por ende habrá un aumento de las complicaciones vasculares asociadas, lo cual incluye, por supuesto, la retinopatía diabética y todas sus complicaciones asociadas, como una de ellas es el edema macular diabético. Habrán 5 millones de personas de más de 40 años afectadas con retinopatía diabética y unas 800.000 con edema macular diabético. Sabemos que la retinopatía diabética continúa siendo una de las principales causas de pérdida visual en pacientes en edad laboral. Es importante entender que la eficacia y la seguridad de los anti-VEGF que más utilizamos, el aflibercept, el bevacizumab y el ranibizumab, hasta un entonces era desconocida. Ya a medida que vayamos viendo los estudios nos vamos a dar cuenta un poco cómo funcionan. También es importante entender acá que aproximadamente el 90% de todos los retinólogos en Estados Unidos usan los anti-VEGF como tratamiento de primera línea para el edema macular diabético, y esto también un poco de la mano de la llegada de los anti-VEGF y de sus efectos, como nosotros ya lo hemos visto y cómo lo hemos ido evaluando. Solamente el aflibercept y el ranibizumab son los que están aprobados por la FDA, pero aún así, sin embargo, el bevacizumab es utilizado off-label en muchas partes del mundo, debido a su eficacia y seguridad, y segundo, debido a los costos asociados de un tratamiento que muchas veces puede requerir múltiples inyecciones, que puede ser muy costoso para un paciente. Vamos a partir también comentando de que ya sabemos que los tres anti-VEGF se han demostrado efectivos para el tratamiento del edema macular diabético. Sabemos que hay diferencias en cuanto a los costos, sabemos que es muchísimo más caro un aflibercept que un ranibizumab, y estos dos versus un bevacizumab. Una de las encuestas importantes que hizo el ASRS, que fue el año 2016, dijo que casi un 61% de los médicos parte utilizando bevacizumab como medicamento de primera línea, y llama la atención ya que también es un medicamento que está todavía off-label. Y por supuesto la gran razón y la magnitud de esto tiene que ver con los costos. Voy a partir hablando de un protocolo súper importante, es uno de los cuantos protocolos que tenemos en el DRCR. Este es un protocolo súper interesante que involucró más o menos a 660 participantes, en donde quisieron comparar la eficacia y seguridad de el aflibercept de 2 miligramos versus el ranibizumab de 0,3 versus el bevacizumab de 1,25 miligramos. Y luego que se quería evaluar al primer año de seguimiento, recordemos que este es un estudio que tuvo seguimiento de 1 año, a 2 y a 5 años, fue la agudeza visual media al año de seguimiento. Entonces, cuando comparamos la ganancia en letras, en general, no tomando en consideración la agudeza visual inicial, nos damos cuenta que, en general, el aflibercept tiene una ganancia de letras que es mayor, que es de 13,3 al compararlas, por ejemplo, con el ranibizumab, que es de 11,2, y el bevacizumab de 9,7. Recordemos que todos tienen ganancias en letra, pero sí vemos acá una diferencia a favor del aflibercept. También nos damos cuenta de que al comparar o querer ver si estadísticamente es significativa esta diferencia, nos damos cuenta que sí hay una diferencia estadísticamente significativa al comparar este con el ranibizumab, estoy hablando del aflibercept, versus el rani y el bevacizumab. Y por supuesto, al comparar el ranibizumab con el bevacizumab también existe esta diferencia. Lo interesante de este estudio es que se comparó la ganancia en letras y la reducción en el grosor macular central en base a la agudeza visual de inicio. Por ejemplo, si teníamos una agudeza visual, como acá vemos, ¿cierto?, que era de menos de 69 letras o 20/50 o peor, nos damos cuenta que hay una diferencia muy importante a favor de la aflibercept, donde vemos que hay una ganancia de 18,9 letras versus 14 versus 11. Y esto, al hacer el método científico, nos damos cuenta que sí es una diferencia estadísticamente significativa. Por otra parte, ahora al comparar cuando la agudeza visual inicial era buena,
entre 2020 y 2030, entre 2032 y 2040 nos encontramos que si bien hay una ganancia en los tres grupos, esta diferencia no se ve marcada como se vio, ¿cierto?, en el grupo de agudeza visual peor a 2050. Como ahí yo les voy mostrando y pueden ustedes también comparar, ¿cierto?, en la gráfica estas grandes diferencias y cómo se va escapando un poco el aflibercept cuando la agudeza visual es peor. Ahora, al querer comparar el aflibercept versus el bevacizumab, nos encontramos que el aflibercept es superior a este. Y al querer comparar el ranibizumab versus el bevacizumab, encontramos que es un P igual a 0.21. O sea, no hay diferencias. Ahora, al querer comparar lo que es el grosor foveal central, comparemos una disminución de 1,69 versus 1,47 versus un 101 más menos 1, 121 micras. Nos damos cuenta que hay una disminución importante en lo que es el grosor subcentral a favor del aflibercept al compararlo con el bevacizumab, que son casi 68 micras más, que es muy importante, versus, por ejemplo, los 147 del ranibizumab comparado con el aflibercept. De esto podíamos nosotros decir, del primer estudio, que los tres son efectivos y seguros, porque además también se evaluó la seguridad. Los grupos fueron bien equilibrados en cuanto al número de pacientes y el número de inyecciones, y lo que acá sí podemos nosotros determinar es que el aflibercept es superior cuando la agudeza visual es peor a 20/50, no así, porque no hay diferencias importantes, cuando la agudeza visual inicial está entre 20/32 y 20/40. Entonces dijeron, bueno, hagamos el seguimiento de estos pacientes a 2 años, a ver qué pasa, si se mantienen todas estas tendencias que estamos viendo. Entonces encontraron, ¿cierto?, que si comparamos lo encontrado el primer año, que es lo que les muestro acá a mano izquierda, versus a mano derecha lo que se encontró el segundo año, encontramos que no hay grandes diferencias en general en la ganancia total, tomando en consideración cualquier tipo de agudeza visual. Pero lo que nosotros queríamos acá también mostrar o evaluar para poder comentarles es qué pasó, ¿cierto? ¿Qué pasó con esta diferencia que habíamos encontrado cuando la agudeza visual era menos de 20/50 o cuando la agudeza visual era mejor? Entonces nos encontramos que hay una ganancia sostenida e importante de letras en el grupo de ranibizumab, lo que nos permite también analizar y decir que esta diferencia que habíamos encontrado al año ya no se encuentra al comparar el aflibercept con el ranibizumab, distinto con el bevacizumab, que si bien hubo una ganancia de letras, esta diferencia todavía se mantiene con los otros dos anti-VEGF. Y al comparar, cuando la agudeza visual es buena, nos encontramos que no hay ninguna diferencia con el uso de ninguno de los tres anti-VEGF, siendo todos muy parecidos con un P mayor a 0.10. Ahora, cuando queremos comparar, ¿cierto?, el grosor foveal central, acá nos encontramos que sí hay una disminución importante y mayor en el grupo de aflibercept, que fue algo muy parecido a lo que se había visto en el primer año, ¿cierto? Que habíamos hablado de 169 micras. Bueno, acá hablamos de 171 micras, que al comparar la diferencia en cuanto a la disminución del grosor foveal central, nos encontramos que al comparar el aflibercept con el bevacizumab, esta diferencia es estadísticamente significativa, altamente significativa. Y al comparar, ¿cierto?, el aflibercept con el ranibizumab, esta diferencia de menos 15 micras nos da igual a un P igual a 0,08. Ahora, si comparamos ranibizumab con bevacizumab, esta diferencia que es de menos 33 es considerada estadísticamente significativa. Y con el grosor en micras y la disminución, por supuesto, hay una mayor disminución, ¿cierto?, en el grupo de aflibercept. Entonces dijeron, bueno, ¿qué pasó? Comparemos todos estos resultados, pero a los 5 años. Como sabemos, en cualquier estudio multicéntrico, fase 3, aleatorizado, qué sé yo, hay una pérdida importante de seguimiento de los pacientes. De hecho, cuando ya se estaba haciendo el protocolo a 5 años y dentro de los resultados de la ejecución lo que se comenta es que casi un 60% recibió múltiples tratamientos. O sea, más de un anti-VEGF, porque hay una pérdida de seguimiento, una pérdida de control en cuanto al tratamiento de estos pacientes, que pueden también repercutir un poco en los resultados. Por otra parte, también muchos de estos pacientes entre medio recibieron terapia láser, ¿cierto?, que puede influenciado positivamente en el tratamiento.
como también algunos también recibieron corticoides o Zurdex, ¿cierto? O algún otro antiinflamatorio para el manejo de algún edema macular que sea diabético y recidivante. Entonces ya al comparar, ¿cierto? Estas ganancias que habíamos visto en letras, si bien las ganancias se mantuvieron hasta los 5 años, es importante recalcar que sí hubo una pérdida de letras en los dos grupos de menos 4.8 cuando la visión era peor a 20/50 y de menos 0.6 cuando la agudeza visual era entre 20/32 y 20/40, lo que también sugiere un poco lo que es la historia natural de los edemas maculares en general, ¿cierto? Que es una tendencia a la atrofia a través del tiempo, y también lo que se ha asociado y que se ha visto que el uso de los anti-VEGF también puede llevar a una atrofia a largo plazo de las capas retinianas, que también por una parte puede explicar por qué esta disminución en general en las ganancias de agudeza visual que no se veían en los 2 primeros años, que ya la estamos viendo, como vemos acá en la curva, a los 5 años. En cuanto al espesor, en general hay una media de disminución del espesor foveal central, que es lo que se espera, y esta media es de más o menos 154 micras del inicio a los 5 años, y una disminución en la media de 1 micra a los 5 años en relación a los 2 años, que más o menos se mantiene esta tónica de la mano un poco de los resultados que habíamos encontrado anteriormente con las ganancias en letras. Una cosa súper importante que fue un estudio que quiso medir, ¿cierto?, la calidad de vida de años ajustada en base a los tratamientos y en base a, comparemos cuánto nos cuesta a un paciente tratar con bevacizumab versus cuánto nos cuesta tratar a un paciente con aflibercept o con ranibizumab. Nos encontramos que las diferencias del punto de vista económico son abismantes, y todos estos datos y estas proyecciones matemáticas fueron sacadas, valga la redundancia, usando modelos matemáticos que quisieran evaluar qué tan costo efectivos son los tratamientos, teniendo en consideración los costos de los mismos en los seguros en Estados Unidos. Y desde acá ya Ross o Einstein, que son grandes estudiadores de los anti-VEGF en general y también en el DRCR, nos daban como ciertas aristas de, bueno, si los tres son efectivos, porque los tres son efectivos y seguros, y además uno de los que sí es quizás menos efectivo y seguro por las ganancias en letras es muchísimo más barato porque no lo utilizamos. Y son cosas, ¿cierto?, que todavía nosotros no, nos seguimos preguntando, y que el DRCR busca y está buscando justamente comparar y seguir comparando más el bevacizumab, teniendo en consideración también que en estos tiempos de pandemia o en tiempos o en lugares donde la economía, ¿cierto?, no es muy fuerte o muy sostenida, es una opción súper viable para tratar a nuestros pacientes. Bueno, chicos, entonces acá surgió otra pregunta que es súper importante, que a veces nos vemos nosotros enfrentados en la práctica clínica. ¿Qué pasa si tengo un paciente con edema macular diabético clínicamente? O la nueva clasificación, si es o no central, con buena agudeza visual. ¿Lo tratamos o no lo tratamos? Bueno, hubo un estudio que les voy a mostrar que quiso valorar esto, teniendo en consideración que hasta un 84% de los pacientes tienen agudezas visuales mejor o igual a 20/40, lo cual es la mayoría y es mucho. Según los estudios del ETDRS, que sabemos que son estudios que parten en la década de los 70 y tienen muchos como artículos, ¿cierto?, del ETRS 1, 2, 3, 9, 17, etc., hablan de que más o menos un 40% de los ojos tenía una agudeza visual de 20/20, siendo una agudeza visual excelente. Si tomamos este 84% que tiene una agudeza visual mejor a 20/40, y tomamos este 40% que tiene una agudeza visual mejor a 20/20, tenemos una gran población que anda por ahí con sus edemas maculares diabéticos, ¿ya?, pero que tienen buena agudeza visual. Y otra cosa importante, que otros estudios han mostrado que incluso un 60% de los pacientes con edema macular diabético central, sin tratamiento, no experimentan pérdida visual moderada, que es equivalente en los estudios a más o menos 3 líneas en 5 años. Entonces, bueno, se quiso comparar 3 grupos. Grupo 1, pacientes con edema macular y buena agudeza visual, igual o mejor a 20/25, y se les dio fotocoagulación focal o en parrilla, más un anti-VEGF diferido si lo necesitaba. En el otro grupo era observarlos y un anti-VEGF diferido si lo necesitaba.
Y el último grupo era darle un intravitrio de forma inmediata. Todo esto en ojos con edema macular diabético central, con buena huesa visual definida por un equivalente Schillen a 2025 o un puntaje de letras electrónicas por ETRS de 79 o mejor. Entonces acá nosotros nos damos cuenta que el porcentaje de ojos, al compararlo por el grupo de anti-BF, láser o observación, que tenían una huesa visual equivalente a 20/20, era mayor en el grupo de anti-BF, sin diferencias significativas en el grupo de láser, pero sí con diferencias en el grupo de observación. Y al ver el porcentaje de ojos que tuvo una disminución de 5 letras a los 2 años, nos encontramos que al comparar aflibercept, láser y observación, no hay ninguna diferencia. Al comparar el cambio medido del grosor central macular del inicio a los 2 años, nos damos cuenta que no hay diferencias. Entonces, ¿qué podemos concluir? No hay diferencia entre los tres grupos en cuanto a pérdida de una línea que es un equivalente a 5 letras a los 2 años. El porcentaje de ojos con mejora o esa visual considerada 20/20 fue mayor en el grupo de aflibercept, pero no hubo diferencias en el grupo de láser, pero sí con el grupo de observación. Ahora, ¿cuántos pacientes o qué porcentaje de los pacientes de los grupos de láser u observación requirieron un anti-VEGF diferido porque empeoraron? Fueron similares a los números de inyecciones que requirieron el grupo de anti-VEGF. Y otra cosa súper importante, que la mayoría de los grupos de láser y observación tampoco requirieron, o sea, sí requirieron, pero nos damos cuenta que un 75 y un 66% no requirieron antiangiogénico. Entonces, la recomendación como el take home message es, en pacientes con buena huesa visual y edema macular diabético con involucro central, no es necesario tratarlos, los podemos observar. Después se quiso darle, el DRCR quiso darle como otro enfoque, quiso evaluar el grupo de pacientes que tuvo observación inicial y que requirieron aflibercept, del estudio que recién vimos, solo si la huesa visual, por supuesto, empeoró. Y nos dimos cuenta que el porcentaje de ojos con una disminución de 5 letras a los 2 años, que requirió por lo menos una aflibercept, fue de un 30%, y un 12% no requirió ninguna aflibercept. Al comparar también lo que es el grosor macular, nos vemos grandes diferencias. Y acá nos damos cuenta que aproximadamente 2/3 de los ojos en el grupo de observación nunca recibieron aflibercept. Y de estos que sí recibieron, 46% de los ojos tuvo una reducción de un 10% de lo que era el grosor macular central, y un 31% tuvo incluso una resolución espontánea del edema macular diabético con involucro central a los 2 años. Entonces, ya sabemos, la mayoría de estos pacientes pueden ser tratados y seguidos con observación, ya que la gran mayoría no requirió aflibercept posterior a la pérdida de huesa visual y un porcentaje importante tuvo resolución espontánea. En promedio, los ojos en el grupo de observación que requirió tratamiento con aflibercept debido a un empeoramiento de la huesa visual, tuvieron buenos resultados visuales. O sea, es decir, si observamos a estos pacientes y empeoran y los tratamos, en general tienen buen pronóstico. Y los participantes con mayores grosores o con retinopatías más severas en el ojo del estudio, y aquellos que reciben tratamiento con el edema macular diabético en el ojo sin estudio, tenían mayores probabilidades de experimentar un empeoramiento de su agudeza visual que requiera tratamiento de la mano, ¿cierto?, de una diabetes, por supuesto, más agresiva o un sustento anatómico más difícil de tratar. En cuanto a los láser versus los anti-VEGF, hay múltiples estudios, los primeros son los del ETRS. Acá les traigo un estudio muy interesante, ya que antes de la llegada de los VEGF se empezó a ver, ¿cierto?, qué pasa con los tipos de láser focal, láser en parrilla, la técnica de parrilla macular modificada por el ETRS, láser macular leve, intentando buscar los parámetros y la forma de ser lo más inocuo y efectivo el tratamiento láser en pacientes con edema macular diabético. Y en este protocolo A, que tuvo un seguimiento de un año, nos damos cuenta que al comparar lo que era la técnica de parrilla macular macular modificada versus lo que era la láser macular leve, teniendo dos poblaciones muy homogéneas, lo encontramos que el grupo de técnica de parrilla macular modificada por el ETRS tenía, por una parte, mayor reducción del grosor macular central, mayor reducción del volumen macular, y no habían pérdidas de letras como las que sí se encontraban en el láser macular leve.
en este caso demostrando que el láser macular modificado por ETDRS era mejor. Después ya llegaron los estudios que dijeron, bueno, comparemos el uso de los anti-VEGF aprobados por la FDA, aflibercept y ranibizumab versus terapias con láser. Ahí nace estos dos estudios multicéntricos fase 3 aleatorizados doble ciego, que es el VIVID, que se hizo en Japón, Europa y Australia, y el VISTA, que se hizo en Estados Unidos, que son dos estudios de metodología idéntica realizadas, ¿cierto?, en distintos centros. El seguimiento fueron de 148 semanas y lo que querían comparar eran dos formas de tratamiento en dos esquemas, aflibercept cada 4 semanas versus cada 8 semanas, comparado con el láser macular, y quisieron evaluar el porcentaje de ganancia en letras, una ganancia mayor a 10 letras, encontrándose que casi un 60% con cualquiera de los dos regímenes había una ganancia estadísticamente importante y mejor para los grupos de aflibercept en comparación con el láser, con un número de inyecciones que en general en cualquiera de los dos, ¿cierto?, como grandes grupos multicéntricos eran similares, dándonos como conclusión o iluminándonos de que los aflibercept son superiores que el láser macular en pacientes con edema macular diabético. Y otra cosa súper interesante, que en este estudio no se encontró diferencias entre dar aflibercept cada 8 semanas o cada 4 semanas, lo cual nos permite decir, bueno, entonces yo estos pacientes los puedo tratar, ¿cierto?, cada 8 semanas o cada 2 meses en vez de terapias mensuales, ¿cierto?, que a la larga puede repercutir en un menor número de inyecciones anuales y una mejor, ¿cierto?, una ayuda, ¿cierto?, económica para estos pacientes. Después salió el RESTORE, que es un estudio también de un año que quiso comparar el ranibizumab de 0.5 miligramos. Recordemos que el protocolo T, que fue el que con el que partimos, hablábamos ya de una dosis de un 0.3, ya acá comparando con 0.5 miligramos versus láser sham versus ranibizumab, o láser versus láser más ranibizumab sham. Y lo que se quiso evaluar, ¿cierto?, era finalmente cuál era mejor, si el ranibizumab es o no superior al láser en estos pacientes. Entonces se encontró de que el grupo de ranibizumab de 0.5 miligramos tuvo una ganancia de 6.8 letras y el grupo de ranibizumab más láser una ganancia de 6.4 letras. Ambos dos grupos que involucraban ranibizumab tuvo una ganancia de letras, la cual fue muy por superior a el tratamiento láser solo o láser con inyección sham. O sea, volviendo a lo mismo, la inyección es superior al láser. Y al evaluar estos mismos números con grosor macular central, nos encontramos, ¿cierto?, de que sigue siendo superior. Otra cosa que no podemos dejar de hablar es de las terapias con antiinflamatorios. Se han querido estudiar, ¿cierto?, lo que es el Osurdex, que es la dexametasona intravítrea, como también se ha querido estudiar el uso de triamcinolona, entre otros antiinflamatorios. El Beordex es un estudio súper interesante que tenía como objetivo medir el porcentaje de ojos con una ganancia mayor a 10 letras, mayor o igual a 10 letras a las 48 semanas y además de todo esto, medir, por supuesto, agudeza visual mejor corregida, grosor macular central, se habían cambios en el mismo y el número de tratamientos requeridos para, ¿cierto?, lograr esto. Entonces, al comparar el porcentaje de ojos con una ganancia mayor a 10 letras a las 48 semanas, nos damos cuenta que al comparar, en este caso, el bevacizumab de 1.25 miligramos versus el Osurdex, nos damos cuenta que no hay ninguna diferencia estadística a las 48 semanas. Cuando ya queríamos medir lo que era el grosor macular central, nos encontramos de que habían diferencias significativas en grupos con una reducción mayor en grosor para el grupo de Osurdex, al compararlo con el grupo de bevacizumab. Pero que no habían diferencias significativas, ¿cierto?, a los 2 años de seguimiento. Al comparar el número de inyecciones, por supuesto, a favor de la aflibercept y por su durabilidad, fueron menos implantes o inyecciones de Osurdex comparadas con la de bevacizumab, pero sí es importante recalcar que los pacientes con implantes de dexametasona tuvieron mayores tasas o incidencias de hipertensión ocular, por lo cual ellos también requirieron el uso de lo mismo. En cuanto a la ganancia en letras ya a los 24 meses, independiente de todos los ojos, si eran fáquicos o pseudofáquicos, se encontró que no había una diferencia en la ganancia en letras en ambos grupos. Entonces, de ahí surge la pregunta que es importante, es cuál es realmente
la importancia del uso de los antiinflamatorios, teniendo en consideración que en base a la fisiopatología del edema macular diabético, la inflamación y todo lo que tiene que ver con las vías inflamatorias es algo precoz y es algo que nosotros modulamos incluso con los anti-VEGF. Entonces, se ha dado por utilizar los corticoides para aquellos casos que tenemos edemas maculares que son refractarios, ¿cierto? O recidivantes al tratamiento, y en base a por lo menos nuestra experiencia en APEC, decimos que sí funciona, pero muchas veces incluso con múltiples implantes de dexametasona los pacientes no mejoran. Entonces, desde mi punto, de lo que yo he leído, de lo que he investigado, creo que todavía nos falta un poco más de estudios e información para poder aseverar que los corticoides son un tratamiento que se debería sí o sí recomendar como de segunda o tercera línea cuando tenemos edemas maculares diabéticos refractarios al tratamiento, teniendo en consideración los costos y teniendo en consideración también que son pacientes que nos pueden hacer catarata y son pacientes que además también nos pueden hacer hipertensión ocular. Este es otro estudio que me gusta mucho, que se llama el TREX de MEA, que lo que buscaba era justamente aleatorizar en una razón de 1-2-2 a un tratamiento mensual con ranibizumab de 0.3 miligramos. Ese era uno. El otro era un tratamiento Treat and Extend con ranibizumab sin láser focal, y un Treat con Extend con el mismo ranibizumab, pero con láser focal guiado por angiografía, que acá se abrevia GILA. ¿Ok? Entonces, todos los grupos recibieron ranibizumab mensual, 4 dosis, como una dosis como de impregnación, todos los grupos, y se hizo un seguimiento por más o menos 2 años. ¿Quiénes o en qué cohorte se utilizó Treat and Extend? En aquellos que tuviesen un grosor macular central menor a 325 micras, a la semana 12 ya los comenzábamos a extender, que es lo que hacemos a veces cuando hacemos Treat and Extend en nuestra práctica pública privada. Y en aquellos que tenían un grosor macular mayor a 325 micras, a la semana 12, estos, como no se estaban o no había mejoría según los criterios de inclusión de los autores de este trabajo, lo que se hacía era, se daba ranibizumab mensual hasta alcanzar, ¿cierto?, el punto de corte que era menos de 325 micras. Entonces se quiso evaluar, como ya lo venimos viendo, cambios en cantidad de letras, agudeza visual mejor corregida, cambios en el grosor macular central, cantidad de inyecciones y porcentaje de pacientes con ganancia o pérdida mayor o igual a 10 o a 15 letras, y por supuesto, como siempre, evaluando la seguridad y la eficacia de cada medicamento. Entonces acá nos damos cuenta que al comparar el grupo de ranibizumab mensual versus Treat and Extend versus el GILA, nos damos cuenta de que hay una diferencia en letras, la cual no es estadísticamente significativa, y nos damos cuenta que también no hay diferencias en lo que es el grosor macular central. Todo esto medido a las 52 semanas. Recordemos que el total de inyecciones, como había más grupos también que tenían que usar ranibizumab, y como también, por supuesto, el Treat and Extend buscaba, ¿cierto?, no tener que seguir dando inyecciones tan seguidas y justamente poder extendernos en aquellos pacientes que veíamos que habían mejorías en el grosor macular central. Los grupos de ranibizumab mensual fueron el grupo que más recibió porque era mensual. El grupo de TREX fueron de 10.7, y en el GILA, que era muy parecido, fueron de 10.1. De esto importante que a la semana 12, desde que se inició el estudio, ya más o menos la mitad del grupo del TREX y casi la mitad del GILA pudieron comenzar a alargar los intervalos de extensión, lo cual que nosotros acá buscamos justamente es que sea el tratamiento lo más costo efectivo para los pacientes. Y ya al mes 12, ya al año, nos damos cuenta que un 25% del grupo TREX y un 20% del grupo GILA continuaban con inyecciones mensuales, y que un 29% del grupo TREX y un 28% del grupo GILA alcanzaron la extensión a las 12 semanas. Del grupo de GILA, que era justamente el grupo que tenía láser focal guiado, el promedio de tratamiento con láser en estos pacientes fue de 2.9, y un 30% del grupo recibió tratamiento trimestral por aneurismas con fuga durante el primer año. Al hacer el seguimiento, y ahora a los 2 años, recordemos que ahí les muestro, ¿cierto?, que no se encontró diferencias significativas en cuanto a la agudeza visual mejor corregida en los 3 grupos. Lo mismo ocurrió a los 2 años, y en cuanto al grosor macular central,
tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Entonces, para no marearlo, lo que quiero decir con todo esto es que el TREX es comparable con ranibizumab mensual. O sea, hay que pensar, como lo habíamos visto antes con el aflibercept 2Q4 y 2Q8, que podíamos extender los intervalos. También el TREX es comparable con ranibizumab de 0.3 miligramos mensual en lo que es lo anatómico y visual y con un menor número de inyecciones, lo cual nos da una opción de no tener que estar tratando todos los meses a nuestros pacientes con ranibizumab. Y una cosa importante, ya que en algunas partes intentan siempre hacer tratamientos combinados con láser y con anti-VEGF, lo cual desde el punto de vista anatómico teórico sí tiene sentido, pero en este estudio demuestra que agregar láser focal a estos aneurismas que están exudando no mejora los resultados ni anatómicos ni visuales y tampoco reduce el número de inyecciones. Entonces, lo que nos quiere decir es que con el tratamiento con anti-VEGF podría ser suficiente tratar a estos pacientes con edema macular diabético, sin necesidad muchas veces de invertir dinero o tiempo a los pacientes o nosotros mismos en tratarlos con láser. En base a otros antiinflamatorios, les había hablado de la triamcinolona que se quiso comparar, ¿cierto?, con el aflibercept en edema macular diabético con compromiso central. Entonces se dio cuenta de que en los pacientes que recibían triamcinolona, esto es subconjuntival, se encontró de que estos pacientes tenían más catarata y más aumento de la presión y el número de inyecciones promedio eran de 3. Si bien se considera que la triamcinolona es segura en estos pacientes, aparentemente los resultados son mejores en aquellos pacientes que son vírgenes al tratamiento. Y muchas veces nosotros también, ¿cómo se llama? No solimos partir con un tratamiento antiinflamatorio, ¿cierto? Sino que solemos partir con un tratamiento antiangiogénico. El protocolo U quiso comparar el Losurdex en pacientes ya tratados con ranibizumab, pero con edema ocular persistente y mala huesa visual. Esto es lo que yo les decía, buscarle la opción a los antiinflamatorios como un manejo para aquellos edemas maculares diabéticos refractarios al tratamiento. Entonces se dio cuenta de que no había diferencias en cuanto a la huesa visual mejor corregida entre ambos dos grupos y que tampoco habían grandes diferencias en cuanto al grosor macular central, pero sí se encontró de que había una mejoría en lo que es el grosor macular central a las 24 semanas, que es lo que vemos esta diferencia de menos 110 micras versus 62 micras. Pero es importante entender que también este grupo tendría a ser más hipertensión. Y el único pero de este estudio es, uno, el N, que no era un buen N, y segundo, que el seguimiento de estos pacientes fue muy corto para evaluar otras complicaciones como es el desarrollo de cataratas, que sí se ha descrito con el uso de otros antiinflamatorios, corticoides específicamente, en otras vías, o en general en todas las vías que sabemos que son catarogénicos. Entonces las conclusiones, que esto es como resumiendo un poco, sabemos que hoy en día, aprobados por la FDA, aflibercept y ranibizumab, ambos dos son seguros y eficaces para el tratamiento del edema macular diabético. Son superiores al láser macular en el tratamiento del mismo. Recordemos que el aflibercept 2Q8, o extender un poco, ¿cierto?, el seguimiento cada 2 meses, es una buena opción para el manejo de los pacientes con edema macular diabético. Recordemos que no se encontró diferencias con 2Q4 en el caso de, al compararlo con el láser macular en el tratamiento de estos pacientes. Recordemos también que el ranibizumab de 0.5 miligramos en forma de treat and extend también es una buena opción y es comparable con la terapia mensual. No olvidemos también que el uso del bevacizumab, y no lo pongo acá porque está todavía off-label, están haciéndose más y más estudios. El DRCR quiere hacer más estudios. Ya vimos en el protocolo T que los 3 antiangiogénicos son seguros y eficaces. Sabemos que el aflibercept es muchísimo más caro y el ranibizumab también es mucho más caro que el bevacizumab para el tratamiento, pero su uso off-label no debe descartarse, y yo por lo menos en mi experiencia en Chile es el que utilizamos acá en el hospital por políticas del gobierno, solo utilizamos ranibizumab y aflibercept, pero es importante que entiendan que es una buena opción viable y hay que sobrepesar todo el contexto del paciente, económico, social, tratamiento, etcétera, etcétera. Y los corticoides es una opción a considerar
sobre todo el uso de los Urdex. En aquellos casos con edema macular persistente es una alternativa, pero faltan estudios más a largo plazo, y de igual forma también con lo que es el uso de la triamcinolona. Bueno chicos, espero que sea de su agrado, que estén muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias.